No el hijo dorado, ese título lo tenía mi hermana menor, Candela, pero sí el que resolvía los problemas. El que pagaba las facturas vencidas sin que nadie se lo pidiera. El que cubría silenciosamente la hipoteca cuando papá perdió su trabajo. Y la enfermedad temporal de mamá se convirtió en 2 años donde yo me hice cargo de todo, desde la comida hasta los servicios. No me quejaba. No daba discursos. Simplemente ayudaba porque pensaba que eso significaba la familia. Lealtad, sacrificio, estar presente incluso cuando nadie te aplaude. Nunca noté lo unilateral que era hasta hace unos meses. Era un jueves como cualquier otro, uno de esos días normales en los que algo grande sucede y aún no lo sabes. Acababa de llegar del trabajo, todavía con la camisa puesta, calentando sobras en el microondas cuando sonó mi teléfono. Era un mensaje de mi prima Marta. Algo simple: oye, siento lo del testamento. ¡Qué fuerte! Lo miré fijamente por un segundo, sin entender de qué testamento hablaba. Un segundo después, me envió una foto borrosa de unos papeles. La letra de mi padre. La firma de mi madre. Lo revisé lentamente, con los dedos repentinamente fríos. Era real. Mis padres habían finalizado su testamento unas semanas antes sin decirme nada, y hasta la última cosa que poseían, desde la casa que yo ayudé a salvar de la ejecución hipotecaria hasta la pequeña casa de campo junto al lago que construyó mi abuelo, se lo habían dejado todo a Candela. Mi nombre ni siquiera se mencionaba. Ni una sola palabra. Ni siquiera un gesto simbólico como: Bruno recibe la estantería que construyó de adolescente. Nada. Era como si no existiera. Al principio me dije que debía haber un error. Seguramente no lo habían actualizado. O tal vez asumieron que Candela compartiría las cosas conmigo. Llamé. Nadie contestó. Le envié un mensaje a mi madre: hola, ¿podemos hablar un segundo? Leído. Sin respuesta. Esa noche entera caminé de un lado a otro en mi apartamento. Esa horrible foto grabada en mi cerebro. Pensé en todas las veces que dije no a salir con amigos o comprarme algo agradable solo para asegurarme de que sus luces permanecieran encendidas. Pensé en los sobres de dinero en efectivo que deslizaba silenciosamente en su buzón cuando su orgullo no les permitía pedir ayuda directamente. Y yo, ni siquiera merecía una mención. 3 días después, finalmente obtuve mi respuesta. Mamá llamó mientras yo estaba en el trabajo. Dejé que saltara el buzón de voz. Su mensaje fue corto, casi casual. Hola, Bruno. Lo siento, he estado ocupada. Íbamos a contarte lo del testamento, pero tenía más sentido simplificar las cosas. Candela es la que tiene una familia y ella es, bueno, ya sabes, estable. ¿Tú estás bien, verdad? Llama luego. Su tono lo empeoró de alguna manera. No cruel, solo desdeñoso. Como si fuera una decisión perfectamente lógica. Como si no me debieran nada. Ni siquiera una explicación real. Esa noche, me senté en mi escritorio con un bloc de notas. Anoté cada factura que había estado pagando: electricidad, agua, wifi, recogida de basura, la cuenta de Netflix a la que hacía mucho que habían dejado de contribuir pero que seguían usando. Calculé cuánto había gastado solo en el último año. Llegó a poco más de 8.000 euros, sin incluir las compras aleatorias de comida o el dinero para gasolina. Y me di cuenta de algo. No era solo el buen hijo. Era el cuidador no remunerado, la red de seguridad, el plan de respaldo que nunca reconocieron pero con el que siempre contaron. No exploté. No envié un mensaje de texto enojado. Simplemente paré, silenciosamente, deliberadamente. Quité mi tarjeta del sistema de pago automático de los servicios. Cancelé los servicios de streaming. Dejé que los avisos de vencimiento hablaran por mí. Al principio, hubo silencio. Pasó una semana, luego 2. Luego, un lunes por la mañana, me desperté con un mensaje de texto de mamá. Sin saludo, sin cumplidos, solo que la luz estaba a punto de ser cortada. ¿Olvidaste pagar otra vez? ¿Otra vez? Como si fuera mi trabajo,
como si hubiera fallado en una tarea por la que nunca me agradecieron en primer lugar. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Pensé en responder con una conferencia, algo agudo y articulado, pero en cambio escribí una palabra, no. Luego bloqueé su número. Las llamadas no cesaron. Por supuesto, intentó usar el teléfono de papá. Luego el de Candela. Incluso un par de amigos de los que no había sabido nada en años de repente recordaron que existía. Los ignoré a todos. Mi correo electrónico se llenó de vagos mensajes cargados de culpa, sabes que lo están pasando mal. Este no eres tú, Bruno. La familia no da la espalda. Un mensaje incluso terminó con, no seas dramático. Pero ninguno de ellos había visto ese testamento. Ninguno de ellos había escuchado la forma en que mamá dijo, tú estás bien. Como si el éxito fuera una descalificación para la decencia. Como si en el momento en que dejé de necesitarlos, dejaron de verme como su hijo y comenzaron a tratarme como una herramienta, algo útil, algo reemplazable. Unas 2 semanas después de bloquearla, recibí un mensaje de voz de Candela. No había hablado mucho con ella desde la universidad. Siempre fue la favorita, siempre la buena, pero nunca conectamos realmente. Su voz fue alegre al principio, y luego se volvió extraña. Hola, Bruno. Entonces, escuché que ha habido un pequeño malentendido. Mamá y papá están pasando por un momento difícil, y pensé que tal vez podría ser un encanto y ayudar un poco. Estoy tan ocupada con los niños, ya sabes. De todos modos, realmente necesitan que les reconecten el agua. Les dije que entrarías en razón. No respondí. Pero ese mensaje, les dije que entrarías en razón, se quedó conmigo porque no era una súplica. Ni siquiera era una pregunta. Era una suposición. Ese fue el momento en que me di cuenta de lo profundo que llegaba. No era solo que la favorecieran a ella. Era que realmente creían que yo existía para servirles. Que no importaba lo que hicieran o no hicieran, yo estaría allí. Recogería los pedazos. Pagaría las facturas porque eso es lo que siempre había sido. No un hijo, no un igual, un recurso. Así que decidí cambiar eso. Pero no con palabras, no con explicaciones, no con más sacrificios. No, esta vez tenía algo mejor en mente. Y comenzó con una visita silenciosa a la oficina de registro de la propiedad del condado. Me presenté en la oficina de registro del condado un martes por la tarde lluviosa. El tipo de día en que todo se sentía pesado, el cielo, el aire, incluso tus propios pensamientos. No le había dicho a nadie a dónde iba. No me tomé el día libre del trabajo. Simplemente salí durante el almuerzo con mi chaqueta bien cerrada y mis manos metidas en los bolsillos. El lugar estaba tranquilo. Algunos jubilados revisando documentos de propiedad, una pareja joven susurrando sobre certificados de matrimonio. Me acerqué al mostrador y pregunté por el empleado que manejaba los registros de propiedad. La mujer detrás del mostrador apenas levantó la vista. Propósito, investigar una escritura de propiedad. De mis padres, dije, manteniendo mi voz neutral. Me entregó un formulario de solicitud. Dirección. Lo escribí cuidadosamente. La casa que había ayudado a salvar 3 veces. La misma por la que corté el césped en mis 20 años cuando papá se lastimó la espalda. La que había pintado, limpiado con hidrolavadora y preparado para el invierno cuando no podían pagar el mantenimiento. La casa que ahora le habían dejado por completo a Candela. Sin advertencias. Sin mención de propiedad compartida. Sin agradecimiento. 10 minutos después, me entregó el archivo. Su hipoteca se había refinanciado 2 veces en los últimos 6 años. El saldo restante no era enorme, pero tampoco era pequeño. Y ahí estaba en blanco y negro. Mi nombre no aparecía en ninguna parte de la escritura, ni siquiera como beneficiario, solo mis padres, y una línea que indicaba que pasaría a Candela tras la muerte de ambos. Me quedé mirando esa frase durante un rato, luego doblé el archivo y lo deslicé de nuevo por el mostrador. No necesitaba una copia. No necesitaba pruebas. Solo necesitaba claridad.
De camino de vuelta a la oficina, me detuve en el banco. No estaba seguro de que me obligó a hacerlo en ese momento, pero algo en mí quería terminar la ruptura limpia. Candela y yo habíamos compartido una vieja cuenta conjunta de cuando intentamos lanzar un negocio juntos brevemente. Ella me había rogado que la mantuviera abierta por si alguna vez lo volvíamos a intentar. Yo la había dejado con solo unos pocos cientos de euros, olvidada. Pero cuando revisé el historial de transacciones, casi me eché a reír. Durante los últimos 6 meses, había estado transfiriendo silenciosamente ese dinero a su cuenta personal. Pequeñas cantidades. 25 euros aquí, 40 euros allí. Como si no me diera cuenta, como si no me importara. Vacié la cuenta, la cerré y marqué la actividad. No para meterla en problemas, solo para enviar un mensaje silencioso. No soy tu red de seguridad. Luego vino el paso real, una conversación que había estado evitando durante mucho tiempo. Llamé a una abogada, no al tipo de abogada llamativa de vallas publicitarias con una sonrisa que te erizaba la piel. Una mujer tranquila de mediana edad llamada Teresa que fue muy recomendada por un colega. Nos sentamos en su oficina con tazas de café tibio mientras le explicaba todo, el testamento, las facturas, los años de apoyo financiero sin rastro en papel. No busco demandarlos, aclaré. Solo quiero protegerme legal, financiera y emocionalmente. Ella asintió lentamente. Hay mucho que podemos hacer. Primero, hablemos de límites. Luego, sobre documentación. Has estado actuando como su cuidador financiero durante años. Si intentan hacerte sentir culpable para que reanudes ese papel, necesitarás registros limpios y firmes de lo que hiciste y cuando dejaste de hacerlo. Era como si me leyera la mente. Me ayudó a redactar una carta formal, una que nunca pensé que enviaría. De manera cortés y profesional, declaré que ya no era responsable de ninguna factura, deuda u obligación relacionada con la propiedad de mis padres. No incluía acusaciones. No transmitía amargura, solo hechos sellados con un sello notarial. La envié por correo. Entrega certificada. Se requiere firma. 3 días después, Candela me llamó al trabajo. Dejé que sonara. Volvió a llamar, luego mamá. Luego, papá. Los mensajes de voz se volvieron cada vez más frenéticos. Bruno, ¿por qué nos estás haciendo esto? No queríamos decir nada con eso. Solo habla con nosotros. Luego vino el que realmente me golpeó. Era Candela. Su voz más baja esta vez. Menos alegre, más desesperada. Mamá dice que podrían tener que vender la casa. No pueden pagar todo esto, Bruno. Tú lo sabes. No puedo acogerlos. Tengo mis propios hijos. Hizo una pausa. Tú siempre fuiste el que ayudó. Eres el único que realmente mantuvo unida a esta familia. Por favor, solo ayúdalos a pasar el invierno. Esa frase, tú siempre fuiste el que ayudó. No apreciado, no amado, no respetado, usado. Ahí es cuando ocurrió el cambio. El emocional. Ya no estaba enojado. No como antes. La traición había sido aguda al principio, pero ahora era sorda. Una astilla dejada demasiado tiempo. Adormeciendo lentamente la piel. Lo que sentía ahora no era rabia. Era una resolución silenciosa. Una cortina cayendo, una voz dentro de mí finalmente hablando claramente, no estás obligado a prenderte fuego para mantener calientes a otras personas. El silencio que les di después de eso no fue cruel. Fue cierre. Pero las cosas no terminaron ahí porque una semana después, recibí una carta por correo. Escrita a mano, sin dirección de remitente. La letra temblorosa pero familiar. Era de papá. Y dentro había un mensaje que lo cambió todo. El sobre era delgado, demasiado delgado para lo que contenía. Cuando lo vi por primera vez en mi buzón, blanco liso, sin dirección de remitente, solo mi nombre con una letra temblorosa, casi lo tiré. Parte de mí asumió que era solo otra súplica, o peor, un intento de hacerme sentir culpable para volver al papel del que me había alejado. Pero algo me hizo abrirlo.
Tal vez fue la forma desigual en que estaba escrito mi nombre, como si el bolígrafo se hubiera apretado demasiado. O tal vez fue ese silencio inquietante que había seguido al último mensaje de voz de Candela. El silencio que no se sentía como rendición, sino como estrategia. Dentro había una sola hoja de papel rayado arrancada de uno de esos cuadernos de espiral baratos que papá siempre tenía apilados cerca del televisor. La tinta se había corrido ligeramente en algunas palabras, como si se hubiera escrito lentamente con pausas. Decía, Bruno, no espero que nos perdones. No estoy seguro de que lo merezcamos. Tu madre tomó la decisión sobre el testamento. Dijo que era más sencillo dejarle todo a Candela. Pensó que no te importaría porque tienes tu propia vida. Yo la dejé hacerlo. Ese fue mi fracaso. Vi la copia de la carta que envió tu abogada y ahora entiendo lo que significa. Lo que has hecho por nosotros. Ni siquiera sé cómo empezar a agradecerte. Pagaste las cosas sin quejarte. Nunca pediste reconocimiento. Simplemente te presentaste. Dejé que eso pasara desapercibido durante demasiado tiempo. También sé que esta carta probablemente no cambie nada. Pero hay algo que deberías saber. Tu abuelo te dejó algo y tu madre nunca te lo contó. Mis ojos se detuvieron ahí. Releí esa última línea varias veces antes de continuar. La carta continuaba en el reverso. Te dejó la cabaña, la del lago. Firmó los papeles de transferencia antes de fallecer, pero tu madre dijo que era mejor mantenerla a nombre de la familia hasta que estuvieras listo. Luego, cuando se redactó el Nuevo Testamento, le dijo al abogado que consolidara todo bajo Candela. Yo no me opuse. Eso es cosa mía. Pero la cabaña no era suya para que la quitara. Guardé una copia de la transferencia. La escondí en el ático en la caja de metal detrás del aislamiento. Haz lo que quieras con ella. No espero recibir respuesta. Lo siento, papá. Me senté allí en mi coche durante casi una hora, con la carta apoyada en mi volante, el motor apagado, el mundo extrañamente silencioso a mi alrededor. No había ira esta vez, ni latidos acelerados, solo una quietud, una claridad. Todo encajó en su lugar. Los papeles faltantes, la forma en que mamá insistió en que nunca habláramos de la cabaña delante de otros familiares, la vez que Candela la mencionó al azar en Navidad hace 2 años. Será genial cuando podamos remodelar la casa del lago después de que, ya sabes, todo esté resuelto, y yo simplemente asumí que estaba hablando de algún día lejano en el futuro. Aparentemente, ella ya pensaba que era suya. La caja de metal, el ático, el aislamiento. Conduje directamente hasta allí. La casa era tan anodina como siempre. Una silla de jardín descolorida estaba junto al porche, inclinada en un ángulo que sugería que nadie la había usado en semanas. Las persianas estaban bajadas, pero podía ver una luz encendida en el pasillo a través de una delgada rendija. No llamé. Todavía tenía la llave de repuesto. Por supuesto que la tenía. Por dentro, olía ligeramente a café viejo y polvo. El tipo de olor que vive en cada recuerdo de la infancia, sin importar cuánto intentes blanquearlo. No había nadie en casa. Eso fue suerte. O tal vez destino. No me importaba cuál. Subí las escaleras lentamente, con la carta todavía en mi bolsillo. La puerta del ático crujió como si no se hubiera abierto en años. Bajé la escalera, subí y me golpeó una ola de aire cálido y rancio. Era exactamente como lo recordaba, desordenado, olvidado, lleno de cajas medio etiquetadas y viejas decoraciones de temporada que nadie se molestó en tirar. El aislamiento estaba en el lado opuesto, cerca de la chimenea. Cavé detrás, mis dedos picaban por la fibra de vidrio, y ahí estaba, una caja de metal abollada. La saqué de un tirón. El pestillo era viejo, pero no estaba cerrado. Dentro había algunos papeles amarillentos, un par de fotos en blanco y negro de mi abuelo en sus años más jóvenes, y doblada cuidadosamente la transferencia de la escritura, mi nombre, su firma, la fecha. La había firmado 3 semanas antes de su derrame cerebral. La cabaña había sido mía todo el tiempo, y mamá la había enterrado. No sabía qué sentir en ese momento. No rabia, no triunfo,
solo entumecimiento, una extraña sensación de dolor. Por los años que pasé pensando que no tenía un lugar real en el legado familiar, por todas las veces que les creí cuando actuaron como si debiera estar agradecido de tener mi propia vida, por dejarme sentir culpable por alejarme cuando había hecho más de lo que ninguno de ellos había hecho jamás. Tomé los papeles, todos ellos, y los deslicé en una carpeta que encontré cerca. Luego cerré el ático con llave detrás de mí, regresé la escalera y salí de la casa exactamente como la había encontrado. No dejé una nota. Esa noche, conduje hasta el lago. No había estado allí en casi 10 años. La cabaña parecía más pequeña de lo que recordaba, y el porche se hundía un poco más, pero todavía estaba de pie, todavía silenciosa, todavía mía. Me quedé al borde del agua cuando el sol comenzó a ponerse. La carpeta metida bajo mi brazo y me di cuenta de algo que no había sentido en años. Paz. Pero ese sentimiento no duró mucho porque 2 días después, Candela apareció en mi apartamento. Y estaba furiosa. Apareció justo antes del mediodía de un sábado. Había estado planeando conducir hasta la cabaña nuevamente esa tarde, comenzar a hacer un inventario, tal vez hacer una lista de lo que necesitaba arreglar antes del otoño, pero los golpes rápidos y fuertes en mi puerta atravesaron mi mañana como una hoja. Supe que era ella antes de siquiera mirar por la mirilla. Candela siempre golpeaba así, como si el mundo le debiera atención en este mismo segundo. Dudé en no responder, pero algo me dijo que esto era todo. La confrontación que había estado esperando, o tal vez evitando. Abrí la puerta lentamente, manteniendo mi expresión plana. Ella ya estaba en medio de una perorata. Revisaste las cosas de mamá y papá. Sin saludo, sin pretensiones. Llevaba un cortavientos y gafas de sol aunque no hacía sol. Tenía la mandíbula tan apretada que casi podía escuchar sus muelas rechinando. No respondí, simplemente abrí la puerta más y me hice a un lado. Ella entró como si fuera dueña del lugar. Se despertaron y el ático era un desastre. ¿Sabes lo asustados que estaban? ¿Y tomaste la caja? ¿En serio, qué? Ahora te andas colando como una especie de... Siéntate, dije. Eso la detuvo. No creo que nunca le hubiera hablado así. Tranquilo, frío, no enojado, simplemente terminado. Ella parpadeó. Perdón, dije. Siéntate. Para mi sorpresa, lo hizo. Principalmente, creo, porque no estaba reaccionando. Y Candela prosperaba con la reacción. Tomé la carpeta de la encimera de la cocina, la puse sobre la mesa entre nosotros y la deslicé hacia ella. Echa un vistazo. Ella la abrió como si esperara encontrar una broma dentro. Sus ojos escudriñaron la transferencia de la escritura. Luego otra vez, el silencio se extendió. Finalmente, dijo, eso no es. Esto no. Se suponía que era parte de la herencia. No lo era. Pero mamá dijo. Sí, mamá dice muchas cosas. Su cabeza se sacudió. Me incliné hacia adelante, con las manos entrelazadas. El abuelo me dejó la cabaña. La firmó antes de fallecer. Y mamá la mantuvo escondida. Tú reescribiste el testamento con ella, ¿verdad? La ayudaste a simplificarlo. Candela no respondió, pero su mandíbula se crispó nuevamente. Pensaste que nunca me enteraría. Al igual que con la cuenta bancaria, el lento sifonamiento. Pensaste que nunca revisaría. No te importaba la cabaña, espetó. Nunca siquiera subiste allí. Te mudaste, comenzaste tu trabajo elegante, nos dejaste a todos atrás. ¿Quieres decir que construí una vida? Ella se burló, cruzando los brazos. Siempre actúas como si fueras una especie de mártir, como si lo hubieras hecho todo. Noticias de última hora, Bruno. Todos luchamos. ¿Crees que es fácil criar a 2 hijos con el salario de un profesor? ¿Crees que es fácil ser en quien mamá y papá se apoyan emocionalmente? La miré fijamente. ¿Emocionalmente, Candela? Pagué su hipoteca. Cubrí sus facturas de servicios públicos.
Renuncié a vacaciones, días festivos, tiempo con mis amigos durante años para asegurarme de que no perdieran esa casa. ¿Y qué obtuve a cambio? Ella no respondió. No necesitaba que lo hiciera. Me levanté y caminé hasta el cajón de mi escritorio, saqué una segunda carta, la de la abogada, y la coloqué junto a la escritura. No vas a obtener la cabaña. No vas a obtener ni un centavo de nada por lo que pagué. Y mamá y papá son adultos. Si quieren ayuda, pueden pedírmela como adultos. Pero esa parte de mi vida, la parte donde dejo que todos me traten como el plan de respaldo, se acabó. Candela abrió la boca, pero la interrumpí. No más. No puedes aparecer y exigirme nada, especialmente no algo que fue robado. Ella se quedó en silencio por un momento, sus manos jugueteando con el borde de la carpeta, luego dijo en voz baja, están asustados, ya sabes. Asentí. Deberían estarlo. Podrían perder la casa. Irónico. Su voz se quebró. Bruno, vamos. Sé que no fuimos cercanos al crecer, pero todavía somos familia. ¿Lo éramos? Ella parpadeó nuevamente con fuerza, como si realmente estuviera sorprendida de que dijera eso. Continué en mi voz. Incluso yo era lo suficientemente bueno cuando necesitabas dinero. Cuando mamá necesitaba que alguien pagara la tarjeta de crédito. Cuando papá necesitaba que alguien lo llevara al hospital. Pero cuando llegó el momento de escribir nombres en un pedazo de papel que realmente significaba algo, de repente no existí. Estás reaccionando exageradamente. No, dije firmemente. Estás subestimando cuánto estaba dispuesto a hacer y lo poco que todos pensaron que valía la pena. Ella se levantó, con la carpeta todavía en la mano. ¿Entonces qué? Simplemente vas a cortar a todos. Ya lo he hecho. Simplemente llegas tarde a la realización. La habitación se sintió pesada después de eso. Ella se demoró por un segundo más, como esperando que dijera algo que lo suavizara, algo que la dejara libre de responsabilidad. Pero no lo hice. Ella salió sin decir otra palabra. El clic de la puerta detrás de ella fue el sonido más pacífico que había escuchado en semanas. Pasó un mes. Escuché a través de un conocido mutuo que mamá y papá intentaron refinanciar la casa nuevamente y se les negó. Algo sobre un pago atrasado y el cierre de una cuenta antigua que marcó el sistema. Estaban considerando vender, mudarse a algo más pequeño. No se comunicaron. Yo no ofrecí. Candela envió un solo mensaje de texto. Una frase. ¿Realmente lo hiciste? No respondí. En cambio, pasé ese fin de semana en la cabaña. Había traído herramientas, papel de lija, un rodillo de pintura, suministros de la ferretería. Arreglarla fue lento, silencioso, curativo. Cada tabla de suelo chirriante que apreté, cada puerta torcida que realiné. Todo se sintió como reclamar algo que había sido quitado, no solo de mí, sino sobre mí. Control, autoestima, paz. Colgué la vieja caña de pescar de mi abuelo en la pared sobre la chimenea. Encontré una vieja foto de él y de mí de cuando tenía tal vez 8 años, sosteniendo 2 pequeños peces luna como si hubiéramos pescado ballenas. La enmarqué. Para cuando llegó el otoño, las hojas alrededor del lago se volvieron doradas y el aire olía a pino y humo de leña. Me di cuenta de algo. No los extrañaba. No de la forma en que pensé que lo haría. Porque lo que realmente había lamentado todo este tiempo no era mi familia. Era la idea de lo que se suponía que era la familia. Leal, solidaria, amorosa. Y ahora estaba construyendo algo propio. No con culpa, no con obligación, sino con elección. Y eso, me di cuenta, valía más que cualquier herencia que pudieran haberme dejado.